Marta ajustó su bufanda contra el viento otoñal mientras caminaba por el sendero de grava del cementerio. Conocía el camino de memoria. Tercera hilera a la derecha, 5 tumbas hacia el fondo. La lápida de mármol gris con el nombre de David Morales brillaba tenuemente bajo la luz matinal. 3 años habían pasado desde el accidente, pero el dolor seguía tan fresco como las flores que traía cada domingo. «Buenos días, amor», susurró mientras se arrodillaba sobre la hierba húmeda. Con movimientos metódicos, retiró las flores marchitas de la semana anterior y colocó los crisantemos frescos en el jarrón de bronce. Luego, como siempre, limpió la lápida con un paño, asegurándose de que cada letra del nombre de su esposo quedara libre de polvo. Este ritual dominical se había convertido en el ancla que mantenía a Marta conectada a la realidad. Sus hijos ya habían crecido y formado sus propias familias. La casa, antes llena de risas y discusiones, ahora resonaba con un silencio que a veces resultaba insoportable. «La tienda va bien», continuó su monólogo semanal. «Contraté a una chica nueva, muy eficiente. Te hubiera caído bien». Hizo una pausa, imaginando la sonrisa de David, esa que formaba pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. «Los médicos dicen que mi presión está mejor. No te preocupes, me estoy cuidando». Al terminar, Marta permaneció sentada unos minutos más, observando cómo las nubes proyectaban sombras móviles sobre las lápidas. Este momento de paz era lo más cercano que tenía a una conversación con David. Aunque nunca recibía respuesta, hablarle cada domingo mantenía viva una parte de su corazón que se negaba a aceptar que él se había ido para siempre. Aquel domingo de octubre, algo cambió en el ritual de Marta. Mientras conducía hacia el cementerio, una idea persistente ocupaba su mente. La noche anterior, revisando viejas fotografías, había encontrado una nota que David le escribió durante su luna de miel. «Cada amanecer contigo es un regalo que nunca dejaré de agradecer». Esas palabras habían despertado algo en ella. Por primera vez en 3 años, sintió el impulso de comunicarse con David de una manera diferente. Antes de salir de casa, tomó un pequeño papel color crema de su escritorio y escribió con su estilográfica favorita: «Sigo esperando el amanecer en que vuelvas a mí. Te extraño más que ayer, menos que mañana». Al llegar a la tumba, Marta realizó su ritual habitual, pero sus manos temblaban ligeramente. Después de colocar los crisantemos, sacó el papel doblado de su bolsillo. Lo contempló durante varios segundos, dudando. «Esto es una tontería», murmuró para sí misma, «pero necesito hacerlo». Con delicadeza, colocó la nota bajo una pequeña piedra junto al jarrón de flores. El viento intentó arrebatarla, pero la piedra la mantuvo firme en su lugar. Marta sintió una extraña mezcla de vergüenza y alivio. Era como si hubiera cruzado una línea invisible entre el duelo racional y algo más cercano a la superstición. «No sé por qué estoy haciendo esto», le dijo a la lápida. «Supongo que hay cosas que nunca te dije y ahora pesan demasiado». Al marcharse, miró hacia atrás una última vez. La nota parecía fuera de lugar, un objeto demasiado vivo entre símbolos de muerte. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que había dejado algo más que flores en aquella tumba. Había dejado una parte de su corazón que aún esperaba ser escuchado. El siguiente domingo amaneció con una llovizna fina que empapaba la ciudad. Marta consideró posponer su visita, pero la rutina pudo más. Además, una inquietud inexplicable la había acompañado toda la semana. La nota que había dejado, un impulso que ahora le parecía infantil, probablemente estaría destruida por la intemperie. Al llegar a la tumba de David, Marta se detuvo en seco. Junto a sus crisantemos marchitos había una pequeña flor silvestre que no reconoció, de un intenso color azul. Bajo la misma piedra donde ella había dejado su mensaje,
asomaba un papel doblado. No era el suyo. Con el corazón acelerado, Marta miró a su alrededor. El cementerio estaba desierto bajo la lluvia. Sus dedos, entumecidos por el frío, lucharon para desdoblar el papel húmedo pero sorprendentemente intacto. El tiempo es solo una ilusión que nos separa. Cada amanecer sigo agradeciéndote por los años compartidos. No hay distancia que el amor verdadero no pueda cruzar. Marta dejó caer el papel como si quemara. La caligrafía, con esas características R's redondeadas y esas T's cruzadas con un trazo largo, era inconfundiblemente la de David. Imposible, absolutamente imposible. Se dejó caer de rodillas sobre el barro, recogiendo el papel con manos temblorosas para examinarlo nuevamente. No había duda, era su letra, o una imitación perfecta. ¿Quién haría algo así?, susurró, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. La crueldad del gesto la golpeó como una bofetada. Alguien había leído su nota íntima y había decidido jugar con su dolor de la manera más retorcida posible. Sin embargo, una parte irracional de su mente se aferraba a la imposible esperanza de que, de alguna manera, David hubiera encontrado la forma de responderle desde donde quiera que estuviera. Durante los días siguientes, Marta osciló entre la indignación y una esperanza irracional que no se atrevía a nombrar. Releía la nota constantemente, buscando pistas sobre su origen. La guardó en el cajón de su mesita de noche, pero cada pocas horas la sacaba para examinarla nuevamente, como si pudiera revelar nuevos secretos. «Alguien está jugando conmigo», le dijo a su amiga Teresa durante su café semanal, aunque no le mostró la nota. No podía soportar la idea de que alguien más confirmara lo que ya sabía, que era una broma cruel o peor aún, que ella misma estaba perdiendo la cordura. Por las noches, desvelada, Marta repasaba mentalmente quién podría conocer también la letra de David. Sus hijos vivían lejos y apenas visitaban la tumba en fechas señaladas. Ningún amigo cercano tenía motivos para tal crueldad. ¿Un admirador secreto que la había observado durante sus visitas dominicales? La idea le provocaba escalofríos. Sin embargo, las palabras de la nota resonaban con una intimidad que solo David podría haber expresado. Esa referencia a los amaneceres, eco directo de aquella nota de su luna de miel que Marta no había mostrado a nadie en décadas. «Estoy volviéndome loca», murmuró una noche, contemplando la nota bajo la lámpara de su dormitorio. «O alguien quiere que lo crea». A pesar de su confusión, Marta tomó una decisión. Respondería. Si era una broma, eventualmente el responsable se revelaría. Y si era algo más, no se atrevía a completar ese pensamiento. El jueves compró un papel similar al que había usado antes. Esta vez escribió: «¿Cómo puedo saber que eres tú? Dame una señal que solo nosotros conozcamos». La dobló cuidadosamente, preparándola para su próxima visita, dividida entre el temor y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Durante las siguientes semanas, un extraño ritual se estableció en la vida de Marta. Cada domingo dejaba una nota y encontraba una respuesta. Las flores silvestres azules siempre acompañaban los mensajes, flores que más tarde identificó como «No me olvides», el símbolo de los recuerdos eternos. ¿Recuerdas la estrella que nombramos en nuestra primera cita? Sigue brillando, como mi amor por ti, decía una de las notas. Marta había quedado atónita. Nadie conocía esa historia. A los 19 años, David había señalado una estrella particularmente brillante y había declarado que desde ese momento se llamaría Marta. Solo para ellos. Un gesto romántico y juvenil que nunca habían compartido con nadie. Otra nota mencionaba el lunar con forma de media luna que Marta tenía en la parte interna del muslo,
un detalle tan íntimo que la hizo sonrojarse y mirar alrededor del cementerio, sintiéndose expuesta. Con cada intercambio, la inicial desconfianza de Marta se transformaba en una extraña complicidad con lo inexplicable. Sus propias notas se volvieron más personales, más vulnerables. La casa está tan vacía sin ti. El veces dejo tu lado de la cama sin hacer, como si fueras a volver. Los médicos dicen que mi corazón está débil. ¿Vendrás por mí cuando sea el momento? Sus amigos notaron el cambio. Teresa comentó que parecía más joven, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Su hijo Miguel, durante una videollamada, preguntó si estaba saliendo con alguien. Marta simplemente sonrió y cambió de tema. Lo que había comenzado como un misterio inquietante se había convertido en el centro de su existencia. Vivía de domingo a domingo, contando los días, las horas. Por primera vez en 3 años, Marta sentía que tenía algo que esperar con ilusión, aunque fuera algo que desafiaba toda lógica y razón. La curiosidad finalmente venció al miedo. Marta necesitaba respuestas, por más que parte de ella temiera que la magia se desvaneciera al encontrarlas. Una mañana de miércoles, se presentó en la oficina administrativa del cementerio, un pequeño edificio de piedra cerca de la entrada principal. «Buenos días», saludó al hombre de mediana edad que atendía tras el mostrador. Me preguntaba si podrían ayudarme con algo inusual que está ocurriendo en la tumba de mi esposo. El administrador, que se presentó como Ramón, escuchó con atención mientras Marta explicaba la situación, omitiendo el contenido íntimo de las notas. «Tenemos cámaras en las entradas principales», explicó Ramón, «pero no en las zonas de tumbas. Respetamos la privacidad de los visitantes». Revisó sus registros. No ha habido reportes de vandalismo o actividades sospechosas en esa sección. Marta salió de allí con más preguntas que respuestas. Su siguiente parada fue la floristería cercana al cementerio. Si alguien compraba regularmente No Me Olvides, podrían recordarlo. La florista, una mujer mayor llamada Carmen, negó con la cabeza. «Esas flores no son comunes en arreglos florales. Son silvestres, probablemente recogidas, no compradas». Frustrada pero decidida, Marta visitó la biblioteca local para investigar sobre los No Me Olvides. Descubrió que crecían naturalmente en zonas húmedas y sombreadas. Había un pequeño arroyo en la parte trasera del cementerio donde podrían encontrarse. Durante su búsqueda, tropezó con un libro sobre fenómenos paranormales y comunicación post-mortem. Lo hojeó con escepticismo inicial, pero algunas historias resonaron con su experiencia. Personas que recibían señales de seres queridos fallecidos, objetos que se movían, luces inexplicables. «Esto es una locura», murmuró, cerrando el libro. Sin embargo, lo sacó en préstamo. Esa noche, revisando viejos álbumes, encontró algo que había olvidado, una fotografía de su boda donde David sostenía un pequeño ramo de No Me Olvides en su solapa. «Para que nunca me olvides», había bromeado él. Un detalle trivial que había quedado sepultado bajo décadas de recuerdos más significativos. El plan era simple, pero requería determinación. Marta llegaría al cementerio antes del amanecer y se ocultaría tras un mausoleo cercano que ofrecía una vista clara de la tumba de David. Había elegido un domingo especial. Se cumplían exactamente 3 años y 6 meses del fallecimiento. La noche anterior apenas durmió. Preparó un termo con café caliente, un sándwich y se vistió con ropa oscura y cómoda. A las 5 de la mañana ya estaba en posición, envuelta en una manta para protegerse del frío matutino. Las horas pasaron con exasperante lentitud. Vio al guardia hacer su ronda a las 6. A las 7 un anciano visitó una tumba lejana. A las 8 una familia con niños dejó flores en un panteón cercano. Ninguno se acercó a la tumba de David.
Para las 10 de la mañana, Marta comenzaba a sentirse ridícula. Sus piernas estaban entumecidas y la espalda le dolía por la posición incómoda. Quizás el misterioso corresponsal había notado su ausencia y no aparecería hoy. Justo cuando consideraba abandonar su puesto, vio una figura acercándose por el sendero principal. Una mujer joven, quizás de unos 30 años, con el cabello castaño recogido en una coleta. Llevaba un pequeño ramo de no me olvides y caminaba con paso decidido directamente hacia la tumba de David. El corazón de Marta dio un vuelco. La mujer se detuvo frente a la lápida, depositó las flores y tras mirar brevemente alrededor, recogió la nota que Marta había dejado la semana anterior. La leyó, sonrió ligeramente y sacó de su bolso un papel y un bolígrafo. Marta observó, paralizada, cómo la desconocida escribía algo y dejaba la nota bajo la misma piedra de siempre. El intercambio apenas duró 5 minutos. Antes de marcharse, la joven tocó suavemente la lápida en un gesto que parecía casi familiar. Cuando la figura desapareció por el sendero, Marta salió de su escondite con piernas temblorosas. ¿Quién era esa mujer y qué relación tenía con David? La respuesta estaba a solo unos pasos, bajo aquella piedra que había guardado tantos secretos. Marta no esperó al domingo siguiente. El martes se apostó nuevamente en el cementerio, esta vez sin ocultarse. Cuando la joven de cabello castaño apareció con su habitual ramo de no me olvides, Marta la interceptó junto a la tumba. «¿Quién eres?», preguntó directamente, su voz más firme de lo que esperaba. «¿Por qué has estado dejando notas en la tumba de mi esposo?». La joven palideció, dejando caer las flores. Sus ojos, de un marrón intenso que resultaba extrañamente familiar, se abrieron con sorpresa y algo parecido al miedo. «Yo lo siento», balbuceó. «No quería molestarla. Soy Elena». «¿Elena qué? ¿Qué relación tenías con David?». La joven respiró profundamente como reuniendo valor. «Elena Morales, David, era mi padre». El mundo pareció detenerse alrededor de Marta. Se apoyó en una lápida cercana para no caer. «Imposible. David no tenía hijos antes de conocerme. Me lo habría dicho». «Él no lo sabía», respondió Elena con voz suave. «Mi madre nunca se lo dijo. Se llamaba Clara Vidal. Ellos tuvieron una relación cuando eran muy jóvenes, antes de que él la conociera a usted». Clara Vidal. El nombre resonó en la memoria de Marta. David había mencionado ese nombre una vez, como un amor de juventud que había terminado abruptamente cuando ella se mudó a otra ciudad. «Mi madre me contó sobre él en su lecho de muerte hace 6 meses», continuó Elena. «Me dio cartas, fotografías, vine a buscarle, pero descubrí que había fallecido. Entonces encontré su tumba y comencé a visitarla». «Las notas», murmuró Marta. «Vi la suya por casualidad. No debí leerla, pero cuando lo hice, sentí que debía responder. Mi madre guardó todas las cartas que él le escribió. Estudié su caligrafía hasta poder imitarla perfectamente. Quería conocer al hombre que nunca pude llamar padre a través de usted». Marta observó a la joven detenidamente. Ahora podía verlo. La forma de la barbilla, esas cejas expresivas. Los ojos de David mirándola desde otro rostro. Sentadas en una cafetería cercana al cementerio, Marta y Elena desentrañaban un pasado compartido que ninguna conocía completamente. Elena había traído una pequeña caja con las pruebas de su historia. Viejas fotografías amarillentas, cartas de amor escritas con la inconfundible letra de David y un análisis de ADN que había realizado por su cuenta. «Mi madre y él se conocieron en la universidad», explicó Elena, mostrando una fotografía donde un joven David sonreía junto a una muchacha de cabello largo.
Cuando ella descubrió que estaba embarazada, sus padres la obligaron a mudarse con unos tíos en el norte. Le prohibieron contactar con él. «¿Por qué no te buscó después?», preguntó Marta, intentando reconciliar esta revelación con la imagen del hombre honesto que había conocido. «Mi madre se casó rápidamente con otro hombre. Le hicieron creer a David que ella lo había dejado por alguien más». Elena hizo una pausa. «Cuando mi padrastro murió, hace 2 años, mi madre enfermó gravemente. Fue entonces cuando me contó la verdad». Marta recordó algo, aquel viaje inexplicable que David había hecho al norte del país unos meses antes del accidente. Había dicho que era por trabajo, pero regresó extrañamente silencioso, pensativo. «¿Cuándo murió tu madre exactamente?» «El 15 de marzo de hace 2 años». Marta sintió un escalofrío. «David viajó al norte ese mismo mes. Nunca me explicó realmente por qué». Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Crees que...?» «Creo que de alguna manera supo de tu madre. Quizás la buscó, quizás se encontraron». «Pero entonces, ¿por qué no me buscó a mí?» Marta recordó los últimos meses de vida de David, cómo había estado distante, como si llevara un peso invisible, las llamadas que hacía cuando creía que ella no estaba en casa, aquella vez que la encontró revisando su agenda y reaccionó con una irritabilidad impropia de él. «Creo que intentaba encontrarte», dijo finalmente. «El accidente ocurrió solo 2 meses después de ese viaje. Quizás estaba reuniendo valor para contármelo todo». Elena sacó una última fotografía. David sosteniendo un ramo de No me olvides el día de su graduación. Al reverso, con su letra, «Para que nunca me olvides, Clara». «Las mismas flores», susurró Marta, entendiendo finalmente. La primavera llegó, transformando el cementerio en un lugar sorprendentemente lleno de vida. Marta y Elena caminaban juntas por el sendero familiar, cada una con un ramo de flores, crisantemos blancos y no me olvides azules. Los últimos meses habían sido un viaje emocional para ambas. Inicialmente, Marta había luchado contra sentimientos contradictorios: dolor por el secreto que David había mantenido, celos retrospectivos, confusión. Elena había enfrentado su propia culpa por la forma en que se había acercado a Marta. «Mi terapeuta dice que estoy progresando», comentó Marta mientras se acercaban a la tumba. «Ya no me enfado con él por no habérmelo contado». «¿Crees que lo hubiera hecho eventualmente?», preguntó Elena. «Conociendo a David, sí, necesitaba tiempo para procesar las cosas. Siempre fue así». Marta sonrió con nostalgia. «Recuerdo cuando le ofrecieron aquel trabajo en Barcelona. Estuvo 3 semanas dándole vueltas antes de decidir que no quería mudarse». Elena absorbía estas pequeñas anécdotas como un tesoro. Cada historia le daba una pieza más del rompecabezas que era su padre biológico. Habían establecido una rutina: almuerzo los miércoles, visita al cementerio los domingos. Elena había conocido a Miguel y Laura, los hijos de Marta, quienes, tras la sorpresa inicial, habían aceptado a esta nueva hermanastra con curiosidad y calidez. «He estado pensando», dijo Marta mientras colocaban las flores. «La habitación de invitados está siempre vacía. Si quisieras mudarte temporalmente mientras encuentras un lugar más cerca». Elena la miró sorprendida. «¿Estás segura? No quiero imponerme». «Estoy segura, la casa es demasiado grande para mí sola». Marta acomodó los no me olvides junto a los crisantemos. «Además, tengo todas esas historias sobre David que aún no te he contado. Podríamos tardar meses». Se miraron y sonrieron, reconociendo lo extraordinario de su situación. Un engaño piadoso había conducido a una verdad sanadora. Una pérdida había llevado a un encuentro. La vida, con su imprevisible sabiduría, había tejido un nuevo comienzo a partir de los hilos sueltos del pasado. «Creo que le gustaría vernos así», dijo Elena mirando la lápida. «Estoy segura de ello.
respondió Marta tomando su mano. 1 año exacto había pasado desde aquel domingo en que Marta descubrió la identidad de Elena. El cementerio resplandecía bajo el sol de octubre, las hojas doradas y rojizas creando una alfombra natural sobre los senderos. Marta y Elena habían preparado algo especial para esta visita. Durante meses habían recopilado recuerdos, anécdotas y fotografías en un pequeño libro artesanal titulado Cartas a David. Era su forma de cerrar el círculo que había comenzado con aquella primera nota dejada en la tumba. Elena vivía ahora en un apartamento cercano, pero pasaba tanto tiempo en casa de Marta que prácticamente tenía 2 hogares. Juntas habían viajado al pueblo natal de David, habían contactado con sus viejos amigos, habían reconstruido retazos de su vida que ninguna conocía completamente. ¿Estás lista?, preguntó Marta mientras se acercaban a la tumba, el libro cuidadosamente envuelto en papel azul bajo su brazo. Elena asintió, apretando suavemente la mano de la mujer que se había convertido en una mezcla de madre, amiga y cómplice. La lápida había sido modificada. Debajo del nombre de David y las fechas de su nacimiento y muerte, habían añadido una simple inscripción: amado esposo, padre y abuelo. El nieto que nunca conoció, el hijo de Elena, llevaba ahora su nombre. Marta desenvolvió el libro y lo colocó junto a las flores. Dentro, además de historias y fotografías, habían dejado varias páginas en blanco, simbolizando las historias que aún estaban por escribirse. «Querido David», comenzó Marta, siguiendo la tradición de hablarle en voz alta, «te traemos este regalo. Todas las palabras que no pudimos decirte, todas las que tú no pudiste decirnos». «Papá», continuó Elena, la palabra aún nueva en sus labios, «gracias por las flores que nunca supiste que me dabas, por las palabras que nunca supiste que me llegaban». Juntas dejaron una última nota manuscrita sobre el libro. No contenía reproches ni preguntas sin respuesta, solo una simple verdad que habían descubierto a lo largo de su improbable amistad. El amor verdadero encuentra siempre un camino, incluso a través del silencio, la distancia y el tiempo. Seguimos escuchando tu mensaje en cada flor que crece, en cada recuerdo compartido, en cada nuevo amanecer. Y mientras se alejaban, tomadas del brazo, ambas sintieron una brisa cálida acariciar sus rostros, como si alguien, en algún lugar más allá de la comprensión humana, hubiera recibido su mensaje y les enviara por última vez una respuesta.